Ahí está. Ya, ahora estamos grabando, chiquillos. Así que sus mejores caras, porque después van a ser famosos en YouTube. ¿Ya? Y esto que estoy mostrando aquí no corresponde. Eso no es lo otro. Ya. Como les decía entonces, soy el profesor de historia. Mi nombre es Néstor Osorio. Eh, Trabajo en Santiago, vivo en Rancagua. ¿Ya? Llevo mucho tiempo trabajando con Andrés. Así que comencemos la historia. El periodo que vamos a pasar de historia, ¿cierto? Es la historia universal. ¿Ya? La historia universal es bastante amplia. ¿Quién tiene el micrófono? Negrito, tengo un barro truco. Ya, ya, sigamos. Entonces, como le contaba, es historia universal, ¿ya? En la cual también entra la historia de Chile, que es parte del universo, ¿cierto? Eh, la historia universal, la historia y la prehistoria comienza con la aparición del hombre en la Tierra, más aproximadamente, que fue hace 5.000 años atrás, ¿cierto? Ahora los nuevos estudios que han aparecido dicen que son hace 10.000, 12.000 años atrás, ¿ya? Antes de Cristo, ¿ya? Bueno, la prehistoria se llama prehistoria, ¿cierto? Más que nada porque el hombre no, el hombre que estaba en ese tiempo no, no tenía cómo escribir su historia, o sea, no existía la escritura todavía. Por lo tanto, ¿cierto? Solamente eran, no sé, rayas, dibujos, ¿cierto? Pero nada que se pudiera definir bien todavía como algo estandarizado, ¿ya? Alguien está con el celular y me está rayando la pantalla, ¿ya? Yo sé que es sin querer, ¿ya? Así que para que no, cuando pasen el dedo, cuando uno tiene celular, ¿cierto? La pantalla es muy sensible y se activan ciertas opciones que involuntariamente se empieza a rodear la pantalla como está aquí, ¿ya? Voy a parar de nuevo para poder cargar la pantalla en forma limpia y se vea ahí. Ahí estamos. Entonces, ¿cierto? Como les decía, la prehistoria se llama prehistoria porque el hombre no tenía cómo comunicar lo que hacía, más que nada. No había una forma de comunicar, ¿ya? Había una forma lingüística, ¿cierto? Pero tampoco era estandarizada, entonces no estaba en una convención todavía como el lenguaje lo está ahora, ¿ya? Entonces, la prehistoria, ¿cierto? Dura hasta 4.000, desde el año 5.000 antes de Cristo hasta el año 4.000, 3.500, cuando el pueblo de Mesopotamia, ¿cierto? Logró, ¿cierto? Introducir cierto tipo de dibujos que ayudaban para contar el ganado, ¿ya? Eso se encontró en unas tablas, ¿cierto? Y no había una, sino que varias, y correspondían a un tipo de escritura, a un tipo de comunicación escrita, ¿ya? Que ayudaba a esto, a contar el ganado y ese tipo de cosas, ¿ya? Después tenemos la Edad Antigua, que corresponde desde la invención de la escritura, ¿cierto? Hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, desde el año 4.000, ¿cierto? Hasta el año 4.000 antes de Cristo, ¿cierto? Hasta el año 476 después de Cristo. En este periodo ocurrieron muchas cosas, existieron muchos pueblos, pueblos que aún existen hoy día, como el Imperio Chino, ¿cierto? El Imperio Hindú, ¿ya? La India, ¿ya? Y el Imperio Egipto, ¿cierto? Que Egipto existe hoy día, pero ya no quedan solamente los vestigios de que fue un gran imperio.
Y a partir de esos pueblos, ¿cierto? Esas civilizaciones, grandes civilizaciones, ¿cierto? Aparecen, eh, aparecen, ¿cierto? Los griegos, ¿cierto? Y derivando los griegos, cuando se acaba el imperio griego, ¿cierto? Aparece el imperio romano, ¿ya? Los tres primeros pueblos que les nombré, ¿cierto? Los egipcios, los hindúes y los chinos, ¿cierto? Son, eh, ¿cuánto que se llama? Son, son civilizaciones de Oriente, ¿ya? ¿Qué quiere decir Oriente? Occidente, Occidente, o sea, que es gran parte de Europa, ¿cierto? Gran parte de América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y parte parte del oeste de África, ¿ya? Son Occidente. Y Occidente se define como eh, que tenemos algo en común, que es el cristianismo, ¿ya? En Oriente, ¿cierto? Existen varias religiones, la última que llegó fue el Islam, ¿ya? Pero en Oriente los chinos no tienen religión, en India existe el hinduismo, ¿cierto? Que es una religión muy compleja, con muchos dioses, muchas tradiciones, ¿ya? Tienen como 3 millones de dioses y tienen niveles de dioses, entonces es bien complicado definirlos. Y el Imperio Egipto, ¿ya? Que tuvo sus momentos que fue monoteísta es cuando se cree en un puro Dios, ¿ya? Y politeísta cuando creen en varios dioses, ¿ya? Chiquillos, Profe, ya. Ese ruido no sé dónde venía, la verdad. Bastián, si está, si va a estar en clase y viendo el partido, yo le recomiendo que haga una pura cosa. La clase va a quedar grabada, así que si quiere, vea el partido tranquilo para que no se distraiga y esté tranquilo y no esté urgido. ¿Sí? No pasa nada. Vamos a subir la clase, ¿cierto? A YouTube, así que la va a poder ver, ¿ya? Así que tranquilo, no hay ningún problema, ¿ya? Ya, como les decía, ¿cierto? Están los egipcios, que tuvo su momento de politeístas, o sea, creían en varios dioses, y monoteístas, que creían en un puro dios. ¿Ya? Eso es en Oriente. ¿Ya? Y Occidente, bueno, Occidente se define porque somos prácticamente todos cristianos, ¿ya? Con sus distintas religiones, por supuesto, pero nació de una misma religión, viene de el hilo conductor que nos lleva, ¿cierto? Es cuando hace 2020 años, ¿cierto? Nace Cristo, ¿cierto? Desarrolla su vida como evangelizador, ¿cierto? Con un mensaje espiritual, ¿cierto? Y desde ahí, ¿cierto? Nacen todas nuestras tradiciones. Así que, en definitiva, es eso, ¿ya? La Edad Media, ¿cierto? Que contempla desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. Bueno, en un periodo Roma se dividió en dos, Occidente y Oriente, ¿ya? Después vamos a explicar las razones, pero se llamaba más que nada el Imperio Bizantino o Constantinopla, ¿ya? Ubicado en Turquía, ¿ya? Con la caída de este imperio comienza la Edad Moderna, ¿cierto? Edad Moderna donde aparecen la mayoría de los inventos y todo lo que somos hoy tecnológicamente, ¿cierto? Se lo debemos a la Edad Moderna, ¿ya? La Edad Moderna termina con la Revolución Francesa, ¿ya? Que después de todos los acontecimientos tecnológicos que sucedieron en esa época, ¿cierto? Comienza la Revolución Francesa que está basada, ¿cierto?, en los derechos civiles de las personas, ¿ya? Y desde ahí continuamos en la edad contemporánea, que yo creo que en un par de años más, ¿cierto? Los historiadores, los estudiosos de la historia van a definir que la edad contemporánea terminó por ahí por el 2000 o 1980, cuando aparecieron los primeros computadores, ¿cierto?
Y empezó toda esta época de tecnología que llevamos hasta el momento, que nos permite que yo esté en Santiago, ¿cierto? Y estemos comunicados haciendo clases, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? Cualquier pregunta, chiquillos, es válida. No hay preguntas que nos sirvan. Todas las preguntas nos sirven, ¿ya? Porque todos aprendemos. Así que todas sus dudas las pueden ir haciendo en el momento, activan su micrófono y la aclaramos, ¿ya? Eso. Vamos a pasar al libro ahora. No, profesor, yo no tengo preguntas. Ya, Gracias. ok. No tengo el libro todavía. ¿Cómo? Yo no tengo el libro todavía. Nadie lo tiene, parece, ¿ya? Yo les voy a compartir el mío ahora. Yo tampoco, profe, lo tengo. Sí. Lo más seguro es que sea así, la verdad. Que no lo tengan, porque no sé si Andrés ha salido a repartir libros, ¿ya? Así Pero que, están los libros digitales, no sé si se además, verán. además están digitales. Sí, Yo trabajo con libro digital, la verdad. No tengo ningún problema. eso están en el WhatsApp, los envío. Ah, ¿lo envió? Ya. ¿Alguien quería hacer una consulta? Yo lo fui a buscar el sábado. Ah, muy bien. Ya. Comencemos entonces. A grandes rasgos. ¿Alguien sabe lo que es la historia? ¿Para qué sirve? Para saber sobre nuestro pasado, de historia. Ya. Muy bien. ¿Quién habló? Yo, Abraham. Ya, Abraham. Es un relato del pasado, profe. ¿Ya? ¿Quién habló? ¿Bastián? Sí. Ya, Bastián. Ok. ¿Quién más tiene algo que decir sobre la historia? Para saber Y de luego dónde venimos, el acontecimiento del pasado quién también, domina profe. América, todo. Ya. Saber de dónde es nuestro origen. Ok, Luz. Muy bien. Lo hecho y acontecimientos del pasado, profe. Muy bien. Muy bien, Bastián. Chiquillos, somos cerca de 100 personas. ¿Ya? Para que nos escuchemos todos, vamos a que hable de a uno. ¿Ya? Porque si hablamos todos juntos, nos vamos a chocar. ¿Ya? Y nos entendamos. Porque si hablamos todos juntos, vamos a terminar todos vueltos locos. Ya, exactamente, como dicen sus compañeros, ¿cierto? La historia es para eso. Es más que nada descubrir nuestro origen, de dónde venimos, cómo éramos antes, ¿ya? Y cómo hemos ido evolucionando, ¿ya? Y esa evolución pasa por los cambios que han acontecido en las sociedades, en el hombre, ¿cierto? Y a nosotros mismos, en nuestras familias, ¿ya? Entonces, una buena forma de cuánto que se llama, de aproximarnos al tema y hablar de historia, ¿cierto? Es mediten o para que la próxima semana me entreguen esta tarea, ¿cierto? Sáquenle una foto a la pantalla, ¿cierto? Para que puedan contestar la tarea, ¿ya? Es un ejercicio, no lo tomen como una tarea, es un ejercicio, para que vayamos entendiendo. Dice, ¿qué situaciones han cambiado en el último tiempo de su vida? Elabore un listado con lo que usted encuentre más relevante, ¿ya? O sea, es más que nada, a ver, ejemplo, me voy a poner de ejemplo. El cuento que se llama, el año pasado me tuve que venir a Santiago a trabajar porque allá en Machalí y en Rancagua no encontré trabajo, tuve un año sin trabajo y me tuve que venir a Santiago a trabajar. ¿Un cambio relevante? Sí, porque tuve que dejar a mi señora sola allá en Rancagua toda la semana y volver el fin de semana. Oye. Bastante complejo, ¿ya? Y un montón de otras cosas, ¿cierto? Que lata igual salir donde uno está cómodo y tener que salir a trabajar. Fue incómodo. Entonces, eso es un cambio bastante relevante, ¿ya? Entonces, los invito a ustedes que hagan esta misma tarea, ¿cierto? Sus cambios más importantes, ¿ya? Elegir la situación que más le acomodó, que más le gustó. Profe, una consulta. Dígame.
¿Se puede hacer eso en el cuaderno? ¿Sí? ¿Cómo Es un copia? ejercicio, sí, para que lo discutamos la semana pasada, sí, lo puede hacer. Ya, ¿No? perfecto, gracias. Ya. Chiquillos, lo otro, veo que se están dando los teléfonos. Qué bueno, ¿ya? Pero también pongamos atención en la clase, ¿ya? Porque la persona que va a hacer el WhatsApp va a quedar ahí vuelta loca y no va a atender nada, ¿ya? Entonces, eh, también, ¿cierto? Del anterior elige una situación, escriba las causas y el por qué cambió la situación. Y la tercera es, siendo el ejemplo anterior, cuáles fueron las consecuencias, ¿ya? Todo cambio o toda decisión que tomamos como personas, como sociedad, como país, ¿cierto? Si tomamos una decisión, tiene consecuencias. El tiempo dirá si es buena o mala, ¿ya? Decisiones buenas que se han tomado en el tiempo. El derecho a voto a la mujer, ¿cierto? Hasta 1950 en Chile no era considerada la mujer como derecho ciudadano que fuera a votar, ¿ya? Decisiones malas que se han tomado en el país. Eliminar toda la industria que teníamos hasta 1970. Eliminar toda la industria. Ahora solo vivimos de, ¿cuánto que se llama? De un pequeño comercio de minería, algo de pescado y agricultura, ¿cierto? Chile hasta 1970 era un país industrializado. Hacíamos zapatos, hacíamos televisores, armábamos autos, ¿ya? Muy mala decisión, porque un país que no es industrializado, por lo general mantiene una cesantía muy grande, ¿ya? Solo algunos ganan, ¿ya? Ese es el problema, ¿ya? Malas decisiones. Malas decisiones que se han tomado a nivel mundial, ¿cierto? Las guerras, ¿ya? Todas las guerras, malas decisiones, ¿no? Muy malas decisiones, ¿ya? Entonces, como ven, ¿cierto? Decisiones que se toman en un futuro tienen consecuencias, ¿cierto? Si se supo administrar si se administra bien la toma de decisiones y se hace de forma consciente, lo más seguro es que esas decisiones tengan buenas consecuencias. Pero cuando se hacen al calor de lo que uno siente, la rabia, el dolor, todo eso, y toma decisiones en ese momento, ¿cierto? Lo más seguro es que las consecuencias sean malas. La historia sirve para eso, para buscar, ¿cierto? En el pasado, ¿cierto? Y mejorar todos esos errores para que tengamos un futuro feliz, ¿ya? Y eso es en todo tipo a todo nivel, Estado, sociedad, personas, familias, hijos, a nivel de todo, ¿ya? Todos escribimos una historia y tiene una consecuencia en el futuro, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, observar nuestra propia historia de vida personal y vamos a encontrar ciertos cambios que fueron lentos, ¿ya? Y que significaron harto, ¿ya? Como dice aquí, dejar de ser niño, ¿ya? Dejar de ser niño y pasar a la adolescencia, ¿cierto? Hace 100 años atrás, o 150, si lo hablamos en el universo, ¿cierto? Las personas, las personas no tenían esa identidad del cambio, de pasar a niño a adolescente. La adolescencia no existía antes. Se pasaba de niño a adulto. Y eso era entre los 15 y los 16 años y había que salir a trabajar, ¿cierto? Y entre los 15 y los 16 años las mujeres, ¿cierto? O las casaban a esa edad o se iban a un convento, ¿cierto? Pero no tenían ningún derecho a elegir a lo que se tenía que hacer. Solamente las
las clases acomodadas, la élite, podían elegir salir a estudiar solo los hombres. Las mujeres solamente tenían que dedicarse a las labores de la casa, aprender a leer y a escribir, y todo lo demás, cosas de la casa, tejer, cocinar y ese tipo de cosas, ¿ya? Pero eso era antes, ¿cierto? Ahora cambió. ¿Cuántas mujeres tenemos en el chat? Más de un 50% tendremos, ¿no? A ver, las voy a mirar. Sí. ¿Sí? Cada cinco mujeres aparece un hombre. ¿Ah? Entonces, sí, vamos bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay cosas que han cambiado, ¿cierto? Para bien. Y ahora, en estos tiempos, ¿cierto? Las mujeres están mucho más empoderadas. Si bien le faltan derechos, ¿cierto? Tienen un poco más de poder en la sociedad, ¿ya? Pueden reclamar, pueden estudiar, ¿cierto? Pueden elegir, ¿cierto? Esto mismo es un claro ejemplo de cómo han cambiado los tiempos, porque quizás también los tiempos atrás una mujer tampoco no podría ni siquiera estudiar, imagínense. No podía estudiar, no podía estudiar, no podía estudiar. Aproximadamente en 1880, ¿cierto? Entró la primera mujer en la universidad aquí en América, y fue una chilena que estudió medicina. La tenían aislada en la sala de clases, ¿ah? Aislada, tenían tapada con ¿cierto? Con estos biombos, ¿cierto? La tenían separada de los hombres, ¿ya? Hay una carga, ¿cierto? Una carga pesada que llevan las mujeres, que han llevado casi 2000 años, ¿ya? 2000 años, ¿ya? Así que es complicado, complicado. Yo hasta hace 10 años jamás había pensado este tipo de cosas, pero en la medida que me he ido informando, ¿cierto? Me he dado cuenta que la carga que tienen las personas, las mujeres sobre todo, a nivel universal, ¿cierto? Es pesada la carga que tienen. Las quemaron, las mataron porque sí, las trataron de brujas, las trataron de prostitutas, y así, agentes del mal, amigas del diablo, y un montón de cosas. Y toda esa carga, ¿por qué? Porque quienes tenían el poder en ese momento, que eran hombres, ¿cierto? Claramente se sentían con miedo, ¿cierto? Con miedo al poder femenino, ¿ya? Entonces, larga la historia de la lucha de las mujeres. Están las mujeres, los niños, ¿cierto? Y las personas que no tienen ningún derecho, ¿no? Estos países que le hablaba, en la India sobre todo, ¿cierto? Las mujeres no tienen ni un derecho, ninguno. Son casi, ¿cierto? Son casi un adorno en la casa y no tienen derecho a participación en nada, ¿ya? Pero eso viene hace mucho tiempo. La religión del hinduismo es muy cerrada y no permite que las mujeres tengan participación. Bueno, todo este contexto que le estoy dando, ¿cierto? Es porque esa es la historia, está escrita, ¿ya? Y para eso sirve. Y vamos, vamos a ir reflexionando, ¿cierto? Sobre nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Y qué tiene que ver con la historia como ciencia. La historia es una ciencia, ¿cierto? Una ciencia donde participan varios profesionales, los historiadores, antropólogos, médicos que usan la medicina forense para descubrir sobre todo cuerpos momificados, ¿cierto? Tenemos médicos que son los que han estudiado la historia de los virus, ¿cierto? Hace 2 años tuvimos una pandemia, ¿cierto? Que nos mantuvo encerrados por 1 año, casi 2, ¿cierto? Pero hace 100 años atrás también hubo una pandemia, la gripe española, ¿ya? Ya hace 60 años, 70 años atrás, ¿cierto? Llegó la fiebre amarilla, ¿ya? Y pasó lo mismo que pasó aquí en Chile, ¿cierto? Donde la gente salió a protestar porque no quería estar encerrada, ¿ya?
Y así, ¿cierto? Vamos conociendo, ¿cierto? Que para, para hacer la historia, ¿cierto? Hay que documentar, hay que investigar, ¿cierto? Y lo más importante es demostrar, ¿ya? Demostrar que eso es verídico, ¿ya? Porque no todas las cosas que nos cuentan a veces son verídicas, ¿ya? Han salido algunos por ahí que dicen que la Tierra es plana, ¿ya? Y nunca han podido demostrar que la Tierra es plana, la Tierra es redonda, ¿ya? Si bien estas personas son profesionales, ¿cierto? Solamente aplicar ciertas fórmulas, ¿cierto? O medir cómo se mueve el Sol, ¿cierto? Y vamos a descubrir que la Tierra es redonda. Así lo descubrieron en la prehistoria, ¿ya? Estos antiguos pueblos que les digo yo, ¿cierto? Los hindúes, los chinos, los egipcios, los griegos, los romanos, los mesopotamos, los súmeros, ¿ya? Ellos miraban mucho al cielo, ¿ya? Miraban mucho al cielo y descubrieron cómo se movían las estrellas, ¿ya? Cómo se movía el sol, ¿ya? Cómo se movía la luna, cada cuánto tiempo había una luna llena, cada cuánto tiempo había una luna creciente. Todo, todos estos temas del calendario, el reloj, ¿cierto? No es que salieron en la edad moderna, sino son de la edad antigua, lo que pasa es que en la edad moderna se han ido ajustando, ¿ya? Entonces, para, para cuánto que se llama, para saber si un acontecimiento, un hecho, lo que se dijo, ¿cierto?, es verídico, tiene que ser demostrado. Y la historia, ¿cierto? La historia y las ciencias sociales se preocupa de eso. Miguel está levantando la mano, puede hablar. Muy buenas noches, profesor. Está hablando con Miguel Hernández. Miguel Quiere saber Hernández. que acabo de llegar del trabajo y me gustaría saber si pasaron alguna asistencia. No, mira Miguel, y para todos, este es, este es un, estos son módulos de educación flexible. ¿Qué significa eso? Que a mí el ministerio no me pide asistencia. Lo que me pide es que yo los prepare para que vayan a dar el examen. Eso, ¿ya? Así que estén tranquilos. Si tienen algo que hacer un día, ¿cierto? Pueden justificarse y decir, ¿sabe qué, profesor? No pudimos asistir a clase por tal motivo. Pero yo no los puedo obligar a asistir a clases porque a mí el ministerio no me controla la asistencia, ¿ya? Lo que sí me controla es que todos los alumnos que están matriculados, inscritos, ¿cierto?, vayan a dar los exámenes, ¿ya? Eso es lo que preocupa. Eso es lo único que importa, que vayan a dar los exámenes. Y para eso los vamos a ayudar. ¿Ya, Miguel? Y para todos va lo mismo, ¿ya? Así que estén Muchas tranquilos, gracias, profesor. Muy ¿ya? amable. Lo importante, lo importante de la clase, ¿cierto? Esto es como un salón de clases virtual, ¿cierto? Imaginemos que estamos todos en una sala de clases, ¿cierto? Lo importante es que nos respetemos, ¿cierto? Como lo hizo usted, Miguel, ¿cierto? Levantó la mano para hablar, ¿ya? Eso es respeto. Lo más importante es que nos respetemos para hablar. Quien quiera hablar, quien quiera discutir, podemos discutir muchas cosas, ¿cierto? Siempre con, ¿cierto? Con respeto Con respeto. y cuánto que se llama, y con cosas, y con cosas verídicas que se puedan comprobar. No, les puedo hablar de los ovnis, pero los ovnis no existen, ¿cierto? ¿Ah? Podemos hablar del trauco, pero ¿quién ha visto el trauco en Chile? ¿Ah? ¿Cierto? Ese tipo de cosas, ¿ya? Podemos hablar un montón de cosas, de todo podemos hablar, ¿ya? Si ustedes tienen duda de otra asignatura o de cualquier cosa, podemos hablar de todo, ¿ya? Así que no se sientan. Yo no sé más que ustedes, ¿ya? Tuve la oportunidad, ¿cierto?, de estudiar y hacer muchas cosas, ¿cierto? Cada uno se forja su camino. Yo me lo hice así, me gustó, está todo bien. No todos pueden hacerlo, por supuesto. No por eso tienen menos opinión que yo, ¿cierto? Todos tenemos opinión, todos podemos opinar, ¿ya? Así que es importante eso, que lo sepan, ¿ya? Todos somos diferentes, pensamos distintos, ¿ya? Tenemos creencias distintas, ¿ya?
Y yo no tengo por qué imponer mis creencias sobre ustedes y ustedes sobre los demás. ¿Ya? Así nos vamos a comunicar mejor. Juan Plaza levantó la mano. Dígame. No estaba probando que levantaba una mano, pero resulta que estaba mandando un sticker. Es un sticker de mano levantada. Eso es. Sí, no, sí, ahí vi cuál era. No, es que Ya. la consulta mía, referente a lo que dijo recién, de que uno podía discutir diferentes puntos de cosas y a modo de ejemplo, por ejemplo, usted dijo el tema de los ovnis, que no ¿Sí? existían. Pero ¿Sí? eso hay, yo creo, en la creencia de cada cual persona, porque algunos sí creen, otros no. Es que uno puede creer lo que quiera. Eso es verdad. Claro. Pero la evidencia, hablemos de evidencia, dice que no existe. Eso. La evidencia. Eso es está comprobado científicamente. Tan solo se usa como un tema comercial, ¿ya? Que llama mucho la atención, si eso es verdad, ¿cierto? Así como lo fueron los dinosaurios en algún momento, ¿cierto? Que los mostraban como lagartos gigantes y todo el tema, y ahora se ha descubierto que los dinosaurios tenían plumas, ¿ya? Y que la descendencia directa de los dinosaurios que tenemos hoy en día, y está comprobado, ¿cierto? Son las aves, ¿ya? Es la única descendencia directa, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahí se cuánto que se llama. Sí, yo puedo creer, yo creo en la mitología chilena y creo en el Trauco, en el Queleuche, ¿cierto? Y creo en un montón de cosas. ¿Existieron? Es solo creencia, nada más, ¿cierto? Así como todos pueden creer en los ovnis, ¿cierto? Yo los ovnis los trato más como folclore, ¿ya? Folclore, o sea, el, el diablo con el diente de oro, ¿cierto? El cuero en el sur de Chile, el Trauco, el Caleuche, ¿ya? Para mí eso es folclore. Yo creo en esas cosas. Así como, ¿cuánto que se llama? No creo en las religiones, ¿ya? Creo en un espíritu que es de la tierra, ¿cierto? Otros creen en religiones, ¿cierto? Tienen un dios, ¿cierto? Otros tienen varios dioses y así sucesivamente. Pero esas son creencias, ¿cierto? Que por lo general son lo que lo llevan a uno a aferrarse a ciertas cosas. ¿Ya? Eso, chiquillos. Ya, sigamos con la clase. ¿Alguien más quiere opinar sobre algo? Ya, sigamos. La diferencia entre historia cotidiana y como ciencia. ¿Ya? Eh, Historia cotidiana, ¿cierto? Es la historia nuestra. Levantarnos a las 6 de la mañana para ir a trabajar, ¿cierto? Aportando el grano de arena para que el país crezca, porque todos aportamos un grano de arena, desde la mamá que cría a los hijos en la casa sin un sueldo, ¿cierto? Hasta el empresario, ¿cierto? Que invierte su dinero para... ¿Quién está gritando? Deberían silenciar a las personas que... Sí, están silenciados. Lo que pasa es que siempre se arranca alguien. Si aquí somos 100 personas, no hay control, no podemos tener control de todo. Entonces, como le hablaba, la historia cotidiana de nosotros, ¿cierto? Ir al colegio, la adolescencia, trabajar, casarnos, tener hijos, ¿cierto? Pero como les decía, ¿cierto? La historia como ciencia, ¿cierto? Es aquella donde es una disciplina, ¿cierto? Donde participan varios profesionales y que aportan documentos, hechos, se comprueban, no se comprueban, ¿cierto? Para poder demostrar que lo que se está diciendo es verdad. Muchos de los libros que les vamos a pasar, sobre todo en historia y ciencias naturales, están desactualizados. ¿Por qué? Porque todavía tiene que haber un acuerdo, ¿cierto?, de las personas que hacen en el Ministerio de Educación, hacen estos libros, ¿cierto? Tiene que haber un acuerdo, ¿cierto? Tiene que haber una mancomunión donde se diga, hay cosas que han cambiado en estos últimos 10 años, ¿cierto? Estos libros son más o menos del 2010, ¿ya? Que han cambiado en estos años y las tenemos que actualizar, ¿ya? Así se hace historia.
¿ya? Así, cada cierto tiempo se juntan los historiadores y todas estas personas para actualizar cosas, ¿ya? Para actualizar si existió o no existió, si fue verdad o no fue verdad, ¿ya? Entonces, es importante, ¿cierto? Yo, es importante, ¿cierto? Que cada uno de nosotros, cuando, cuando nos llega el momento de irnos al más allá o al más acá, no sé, donde creamos que nos vamos a ir cada uno de nosotros, ¿cierto? Dejemos escrito, ¿cierto? Escribamos lo que pensábamos en vida, lo que creíamos, lo que no creíamos, lo que no nos gustaba, lo que nos gustaba. ¿Por qué? Porque su descendencia, sus hijos, sus nietos, van a querer saber de ustedes, ¿ya? Es una buena forma de hacer historia, dejando escritos, ¿cierto? Pucha, yo creo que vivimos en una sociedad difícil, ese tipo de cosas. Es bueno escribir y leer, ¿ya? Para poder dejar un legado más allá del legado económico que podemos dejar y el legado en educación a nuestros hijos, ¿cierto? Es importante dejar un legado escrito que digamos quiénes éramos nosotros, ¿cierto? Yo soy abuelo ya y yo quiero que mi hija y mis nietos sepan quién era yo, po, qué pensaba, qué hacía, qué no me gustaba, qué me gustaba, cuando tuve tristezas, cuando tuve alegrías, ¿ya? Es importante que el futuro sepa quién éramos nosotros. En el primer ciclo en adelante, en la clase de historia también, una persona me dijo, yo le pregunté, oiga, me dijo que no sabía nada de historia, no sabía qué significaba, ni nada. Y le dije, oiga, pero la historia de su familia, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, su tatara, no me dijo, que no lo alcancé a conocer porque estaban todos muertos. Y nunca supo quién era su abuela, qué hacía, qué no hacía. Eso es importante que, ¿cierto? Que las personas que se van al más allá y al más acá, las recordemos, las sepamos, las conozcamos, ¿ya? Eso es hacer historia, de a poco, cotidiana, ¿ya? La otra historia hay que hacerla demostrable, ¿ya? La historia universal, ¿cierto? Cuando llegó Cristóbal Colón a América, qué hicieron los romanos, por qué crucificaron a Cristo los romanos, ¿cierto? ¿Qué hizo Cristo? El gran libro de historia en que se basan muchos historiadores para, para demostrar los hechos es la Biblia. La Biblia es el gran libro de historia que tenemos. Con el tiempo, ¿cierto? Cada religión, cada creencia le ha dado su contexto, ¿ya? Pero las primeras Biblias eran un libro de historia, ¿ya? Eran un libro de historia que si bien tenían un mensaje espiritual, no se notaba tanto como ahora. Ahora, cada religión escribe su Biblia, ¿cierto? Pero las primeras Biblias que se imprimieron en Occidente, ¿ya? Fueron traducidas del arameo, ¿ya? Que era el idioma que se hablaba en ese tiempo en Palestina, Judea, y los romanos que llegaban ahí hablaban latín, ¿ya? Entonces, los, los primeros escritos que se hicieron sobre el Nuevo Testamento y la Biblia, ¿cierto? Eran en esos idiomas. Y unos sabios, ciertos árabes, la tradujeron de esos dialectos o lenguas al latín. La tradujeron al latín y después cuando aparecieron las las lenguas románticas son el español, el italiano, el francés, el portugués y el latín. Esas son las lenguas románticas, ¿ya? Entonces, cuando las tradujeron, ¿cierto? Del árabe al latín, ¿cierto? Se hablaba como una historia espiritual, pero una historia al fin, ¿ya? Muchas cosas de la historia que tenemos hoy en día han salido de la Biblia, ¿ya? Han salido de la Biblia. La Biblia también ha sido editada, ¿cierto? Le han sacado pedazos. En el Nuevo Testamento hay testamentos apócrifos
¿Qué significan eso? Que Jesús escribió un testamento, ¿ya? Pero no era reconocido por el Vaticano. María, la mamá de Jesús, escribió un testamento, ¿cierto? Y no está reconocido por el Vaticano. María Magdalena, ¿ya? También escribió un testamento. La señora de Pilatos también escribió un testamento, ¿cierto? Pero tampoco todos esos testamentos, ningún escrito de ellos ha sido reconocido por la Iglesia Católica, ¿ya? Hay un debe ahí con las apóstoles mujeres que tuvo Jesús, porque tuvo muchas. La principal fue María Magdalena, que hasta se dice que fue la señora de Jesús, ¿ya? Jesús se casó y tuvo hijos con María Magdalena. Esas cosas no aparecen en el Nuevo Testamento publicado por el Vaticano. No están reconocidos. Ya no están reconocidos, ¿cierto? Igual que una constitución, ¿cierto? Yo tengo una constitución, ¿cierto? Donde me tengo que regir por esas normas. Si yo quiero, no sé, quiero retirar mi plata de la AFP, que está de moda, ¿cierto? No puedo llegar y retirarla porque la Constitución dice que las administradoras de fondos de pensiones son para las pensiones del futuro de las personas y las personas no se la pueden gastar ahora. Eso está en la Constitución, ¿ya? Queramos o no, está en la Constitución, ¿ya? Los testamentos apócrifos también no están O autorizados. sea, la FP nos siguen robando dinero como siempre. Ya vamos a hablar de eso, Isidora, ¿ya? Vamos de a poco, ¿ya? Después, si quieren, yo les puedo hacer una pizarra aquí, cómo funcionan las AFP y cómo... Es la reina profe. Ay, ya, bravo, que le está borrando las rayas que le hizo. Es que ya tan pasa ayer te lo envié. Ah, pero que decía. Bueno, Si pueden tomar atención en clase, por favor. Los Gracias. compañeros que apaguen el audio. Qué falta de Si no respeto. quieren estar en el Zoom, sé que se salgan. es difícil. Somos tantos chiquillos, ¿ah? Que cuesta un mundo controlar, pero está bien. Está bien. O sea, tampoco hay que ser paciente igual, ¿eh? Sí, porque todo no... Voy a sacar un poquito de la pantalla esto para sacar las rayas, ¿ya? No somos niños, profe, somos muchos, pero somos todos adultos. Y eso es una falta de Profe, respeto. una acotación. Tienen que tener, el lunes- tienen que tener respeto con las demás personas que queremos aprender. Si ellos no quieren aprender, ¿por qué no se salgan? Así es. Bueno, yo decía que el lunes igual fue nuestra primera clase y estaban todos calladitos. Como hoy día están un poco desordenados. O se le olvida que está prendido el micrófono. Yo creo que eso. Yo creo que más eso que otra cosa. Con la FP. Eso, con la FP, claro. Eso, la FP, sí. Es bueno que esta instancia igual sirve para aprender, pues chiquillos, ¿cierto? Yo si bien soy bien, tengo harta paciencia, pero ya es la primera clase conmigo, ya yo soy mucho más relajado, ¿cierto? No tengo problemas, pero sí hay que cuidar eso, el respeto hacia los demás y el derecho a que todos quieren aprender. Ya, como les estaba diciendo entonces, ¿cierto? Estábamos hablando de los testamentos apócrifos, ¿cierto? Que incluía el testamento de Jesús, María Magdalena, María, la mamá de Jesús, y la señora de Pilatos, Claudia, ¿ya? Y así la historia también se va restringiendo, ¿cierto? Hay cosas que no aparecen en la historia oficial, pero que sí sucedieron, ¿ya? En la historia de Chile, ¿cierto? En los 200 años de independencia que tenemos, procesos como lo que ocurrió en 2019 han ocurrido 5 veces. ¿Alguien sabía eso? Que revueltas No, sociales, No tenía idea, profe. que revueltas sociales, Idea. ¿cierto? Revueltas sociales, ¿cierto? El pueblo siempre se ha levantado. El pueblo en estos 200 años más o menos se ha levantado 5 veces, ¿sí? ¿Cierto? Estos procesos sociales duran 40 años aproximadamente. 40, 45 años. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? A que como no hay justicia, ¿cierto?
Y cuando no hay justicia, van quedando, ¿cierto?, estas heridas en las sociedades y se vuelven a repetir y volvemos a caer, ¿cierto?, sobre la misma piedra y volvemos, ¿cierto? Y en las 5 levantamientos del pueblo, ¿cierto?, han habido grandes matanzas. ¿Ya? Grandes matanzas. Mujeres, trabajadores, y así, entre 1900 y 1915, en Chile ocurrieron casi todas las matanzas que existen. Santa María de Iquique, La Coruña, la Para de la Carne en Puerto Montt, La Coruña no era salitrera, Santa María de Iquique era salitrera, los mercantes en Valparaíso, ¿ya? Matanzas. ¿Y qué exigían esos trabajadores? Exigían derechos, no más plata, derechos. Derecho a descanso, derecho a De alimentación. todas las que ha nombrado no conocía ninguna, profe. Oh, ¿en serio? Pero chiquillos, por favor, ahora está Internet. Internet ayuda mucho a conocer sobre lo que ha pasado en Chile, de las matanzas, quiénes las han ejecutado. ¿Ya? Siempre han habido matanzas, siempre. Y siempre hay una parte de la sociedad que toma, ¿cierto?, ¿cuánto que se llama? Esa protesta social que existe y se la lleva para la casa y la deja escondida bajo la alfombra. ¿Ya? Es complicado. Y no solamente en Chile, en el mundo, ni les cuento. ¿Ya? Los ingleses, que tienen como de civilización 1000 años más o menos, los ingleses son los grandes, ¿cierto?, violadores de derechos humanos. Con los grandes, y todo el mundo está calladito. ¿Ya? Nadie dice nada. Ningún rey de Inglaterra ha pedido perdón, ¿cierto?, por todas las invasiones que ocurrieron hace 600, 500, 1000 años atrás. ¿Ya? Y ahora, ¿cierto?, de la mano está Estados Unidos, que hace exactamente lo mismo. Por llevar su democracia a ciertos países, ¿cierto?, ocurren matanzas y ocurren guerras. Así que no es nuevo lo que pasa, chiquillos. No es nuevo. Siempre el pueblo en todas partes del mundo ha tratado de levantarse. Lo que pasa es que quienes administran, ¿cierto?, por lo general en la élite, van metiendo esas cosas bajo la alfombra. Para eso sirve la historia. ¿Ya? Es importante. Ayuda a tener conciencia y ayuda a pensar en un mejor futuro. ¿Ya? Ahora, ¿cierto?, en la enseñanza media, en la enseñanza común, la normal, donde van sus hijos, sus nietos a lo mejor, ¿cierto? La historia, la filosofía, ¿cierto?, son casi optativas. Antes era obligatorio. ¿Ya? La educación física es casi optativa, siendo que la educación física, ¿cierto?, debiera ser 3 veces a la semana, ¿cierto?, con el nivel de cuánto que se llama, de sobrepeso que tienen nuestros niños hoy día, ¿cierto? Debiera haber más educación física. Pero son decisiones, lo que les decía antes. Cuando se toman decisiones, ¿cierto?, en el futuro se ven buenas, si son buenas o son malas. Haber sacado educación física y no ser un ramo estrictamente que aportar en las notas del alumno, ¿cierto? Ya da lo mismo que la educación física. ¿Ya? Entonces tenemos niños más obesos, adictos a las pantallas, teléfono, PlayStation, televisión, el canal de Disney, yo lo prohibiría en todo el mundo. ¿Ah? Aparte de caro, ¿cierto? Todos los niños quieren, ¿cuánto que se llama? Tener un juguete Disney. Son tan caros. Sí, ese es el problema. Juan, dígame. Sí, pero ese tema de que los niños son adictos a las pantallas es el problema de los padres, sí, pues si los padres son los que educan a los hijos. Los niños no nacen pidiendo el teléfono para tenerlo en las manos y estar con ellos. Estamos de acuerdo. Estamos muy de acuerdo. Cuando
todos los papás, todos ustedes que son padres, me imagino, la mayoría, madres y padres, saben que las pantallas para los niños menores de 10 años hacen muy mal, Sí. ¿cierto? Hay una explicación para eso, y es una explicación social, ¿ya? Es difícil ser padre en estos tiempos. O sea, siempre lo ha hecho ser padre. Ser padre y madre, sobre todo madre, es súper difícil. Nadie está preparado para ser padre, ¿cierto? Ni madre. Los hijos llegan, ¿cierto? Y hay que ponerle el poncho nomás y seguir adelante para que el cabro. Antes era para que el cabro chico no se muriera de una enfermedad. Hasta 1940, en Chile, el 50% de la población infantil se moría. Se morían, ¿sabe por qué? Se morían porque por raquitismo. ¿Saben lo que es el raquitismo? Las mamás. La falta de No, alimentación. ¿La falta de qué? De alimentación. De alimentación. No, esa es de nutrición, pues chiquillas. Ah. ¿Ya? Esa es nutrición. ¿Ya? No, el raquitismo se produce por falta de vitamina D. ¿Ya? Y la vitamina D se activa con el sol, con los rayos ultravioletas. Ah, sí, ¿Ya? tiene razón, profe. Como cuando a nosotros a una cierta edad el médico nos solicita ponernos al sol una cierta cantidad de tiempo para que nuestra piel y nuestro sistema esté mucho mejor. Exactamente. ¿Y saben cómo se solucionó el problema? Gracias a un doctor que ustedes no saben que fue el Ministerio de Salud, ¿ya? A un doctor que dijo que había que poner la vitamina D en el pan, en la harina, mejor dicho. Entonces, todos los molinos que existían en esos tiempos le colocaron vitamina D a las harinas. Y como el producto que más se consume y se ha consumido en Chile desde algún momento hasta ahora es el pan, imagínense que la tasa de mortalidad infantil por raquitismo bajó al 10%. De un 50% por chiquillo. Solamente en una medida que ni siquiera fue un tratamiento, ¿cierto?, medicinal, sino que se tomó una decisión, una buena decisión de agregar vitamina D a, ¿cuánto que se llama? A las harinas. De ahí se producía el pan, ¿cierto? Y consumíamos vitamina D. Y bajó automáticamente la mortalidad por Profesor, raquitismo. ahora la harina Es trae como alguna una... vitamina o no? Todavía, es No. ley. Es ley. Es ley. Jimena, levantó la mano. Pero científicamente dicen los médicos que el pan es uno de los alimentos más malos que nosotros como ciudadanos consumimos. Jimena. O sea, nadie tiene como el conocimiento de lo que usted está explicando, de que ahora y que antiguamente se ponía ese medicamento en las harinas. Vitamina. Un suplemento Vitamina. alimenticio. Al fin y al cabo, todo lo que es envasado los mata a largo plazo. A ver, chiquillos, vamos aclarando cosas. ¿Ya? Hay varias ideas y están bien. Jimena, el problema del pan no es el pan. Lo que pasa, No es el pan. El problema, hay un producto que se llama, el pan no es el problema, son los, bueno, ahora en este mundo, ¿cierto? Donde todo tiene que salir rápido, ¿cierto? Y se supone que para que la gente no se muera de hambre tenemos que tener una producción de alimentos muy grande, ¿cierto? O a lo mejor nuestra chacrita, pues oiga, profe. No. El tema, Jimena, no es el pan. Algo más. No es el pan como producto. Es un compuesto químico que viene del almidón, ¿ya? Y que se llama, no me acuerdo, lo tenía en la punta de la lengua y se me olvidó. Pero ese producto químico provoca alergias en el estómago. ¿Conocen la enfermedad? ¿Conocen la enfermedad? Espérenme, chiquillo. Igual es puro químico la levadura. Ven que aparecen mitos, chiquillos, y vamos, hay que ir aclarando cosas, ya. Sí. El gluten
gluten, ¿ya? Cuando yo amaso el pan, ¿cierto? Yo amaso el pan, ¿cierto? Le doy vuelta para acá, lo tiro para arriba, lo doy vuelta, ¿cierto? Forma un compuesto químico que se llama gluten, que es derivado del almidón. Ese gluten, Y es el que produce ese es el que produce la enfermedad celíaca. la enfermedad. Eso, pero no es el pan, ¿ya? Por eso, así como los adultos tenemos que tomar leche de vaca hasta los 5 años solamente, ¿cierto? Porque la leche de vaca ya después hace mal para las personas, porque es muy pesada para el estómago. El pan se debe comer hasta, ¿cierto? Siempre que tiene que ser hasta como los 20, 25 años, y de ahí hay que tomar una dieta más liviana. El gluten, a ver, el hígado cuando digiere y el páncreas cuando digieren estos compuestos químicos, ¿cierto? Trabajan mucho para disgregarlos. Y el gluten no se disgrega, no se disuelve. Queda así, queda haciendo daño en el estómago. Por eso es importante, ¿cierto?, agregar a la medicina a los nutricionistas. ¿Ya? Todos los productos sobreelaborados hacen daño, no porque sean malos, porque tengan veneno, porque Profe, nos vamos a morir. No, espérame, Jiménez, déjame terminar la idea. Los productos ya. elaborados, muy elaborados, provocan que el cuerpo no trabaje. ¿Usted qué le da a su hijo? ¿Jugo en fruta o le da la fruta entera? El jugo. Yo prefiero la fruta entera. La Pero si fruta uno cosecha, tiene que ser la fruta La fruta entera, entera. porque así el cuerpo trabaja y no metaboliza, ¿cierto?, todos los azúcares que tiene la fruta. ¿Me entienden, no? Entonces los productos sobreprocesados son los que hacen mal. Jimena, iba a decir algo. Sí, es sobre las personas que son tolerantes al gluten. ¿Qué pasa entonces con eso? Con el gluten, si son tolerantes al gluten. ¿Son intolerantes? Sí. Lo que ¿Sí? pasa, sí, lo que pasa es que es una enfermedad que se descubrió recién, Jimena. No, es por eso. No, es como les decía antes, ¿cierto? Hay que empezar a hacer los estudios y empezar a demostrar, ¿cierto?, que el gluten, ¿cierto?, que el gluten le está haciendo mal en la alimentación. Ahí hay que hacer un cambio, ¿ya? Pero, Es para como, que hable nomás, diga. es como usted decía es como lo que usted decía al principio, que todo lo que pasaba con el tema de la Biblia y todos esos temas que usted tocó anteriormente, uno lo tiene que basar como en la historia de lo que ellos vivieron antiguamente. Yo creo que esto también en tema de la alimentación y de esto se basa también única y específicamente también en las cosas que nosotros podemos ver y que los científicos y los médicos también nos describan lo que pasa en el tema de la alimentación. Exactamente. Muy bien. Usted aportó algo muy importante, ¿ya? El problema que tenemos hoy en día, como sociedad a nivel mundial, es que todo va muy rápido. Todo va muy rápido. De esa velocidad que llevamos, se nos olvida, ¿cierto?, que ¿cuánto que se llama? Que todos los procesos sociales, científicos, ¿cierto?, políticos, son lentos. Son lentos. Las mujeres estuvieron 1000 años sometidas, ¿cierto?, sin voto. Son pocas las sociedades que antes de 1800, ¿cierto?, dejaron votar a las mujeres. Pero pasaron 1800 años para que la primera mujer sea, ¿cuánto que se llama?, tomada como ciudadana. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa con las otras ciencias? ¿Cierto? ¿Qué pasa con las otras ciencias? Pasa lo mismo. La enfermedad de los celíacos, si bien hasta el año 2010 hacia atrás era una alergia normal, ¿cierto? Desde 2010 adelante empezaron a ver los primeros estudios y empezaron a demostrar que había gente, personas que nacían con ese mal, ¿ya? Nacían con ese mal de no poder procesar el gluten.
¿ya? Y en la medida que nos vamos poniendo viejos, ya no procesamos ciertas cosas. Yo hace 5 años atrás me comía un asado todas las semanas. Hoy día hago el asado y me como un pedazo de carne y no como nada más. ¿Por qué? Porque el cuerpo, hay que escuchar al cuerpo. Y cuando el cuerpo te dice, ¿sabes qué? Estás comiendo algo y te está haciendo mal. El organismo es diferente en todas las personas, pues, profe. Exactamente. Pero tenemos las mismas características de seres humanos. Profe, ¿Mm? hola, mi nombre es Ingrid. Ingrid, Oiga, hola. profe, mire, yo tengo 45 años y sufro de fibromialgia. Oh, qué terrible. Entonces, también nos afecta todo lo que es alimentación. Yo soy Oh, presidenta de la agrupación Fibromialgia Rancagua y presidenta regional. ya, Entonces, todo eso de tema de alimentación, hay mucha de mi agrupación que le afecta. Así que tenemos que estar siempre constantemente viendo todo lo que es gluten y todas esas cosas. claro. Hay un problema ahí con... Usted sabe lo que es la... O sea, científicamente la fibromialgia, ¿cierto? Existe, pero no existe, Sí, ¿cierto? yo también tengo eso, profe, y sí, pues como dice usted, existe, pero no existe. Existe, pero Pero no existe. afecta el cuerpo igual. Todo, todo. Ya. Sí, Yo todo no el sé si, sistema yo no nervioso. sé, yo no sé si le habrán dicho esto, pero yo lo leí en algún momento, ¿ya? Que la fibromialgia era la enfermedad del alma, ¿ya? No de amor, del alma. Decía que era De las emociones. la enfermedad de las emociones, porque es como se siente la persona, porque si yo la pongo en un escáner, la coloco en las máquinas que me pueden detectar alguna enfermedad, no aparece nada. No aparece nada. Por eso es tan difícil demostrarla, ¿cierto? En este mundo tan tecnologizado, ¿cierto? Donde todo es demostrarle a través de una foto, una imagen, todo eso, ¿cierto? La fibromialgia no aparece en ningún lado. Y se hacen exámenes, gastan plata y se siguen haciendo exámenes y no aparece nada. Entonces es complejo, complejo. Qué terrible esa enfermedad. Yo no sé si yo la aguantaría, la verdad. No sé. Tamara. Eh, de hecho, hoy día están naciendo niños con alergia alimentaria y es como una patología recurrente que ya están apareciendo en menores y en bebés y todo lo demás. Las alergias son Pero eso productos. hace rato que se está dando la alergia alimentaria en Sí, niños. sí, sí. A ver, volvamos atrás. Volvamos a hacer historia, ¿cierto? Sus papás, sus abuelos, ¿cómo criaron a sus hijos o cómo los criaron a ustedes? ¿En base a qué alimentación? Alimentación más Harina natural. Cosas naturales. con leche, Natural, no con tantos pulpo. aditivos. Es complicado porque todos tenemos orígenes distintos y muchas veces nos daban lo que tenían, bueno o malo, ¿cierto? Nos daban lo que tenían, ¿cierto? Y ustedes, que son padres, madres, abuelos, muchos, creo yo, como yo, ¿cómo alimentan a sus hijos? Profe, Jimena. antiguamente me contaba mi madre Gluten. que las verduras y todo lo que era carne era como más natural, era criado Más, con pasto de más sana porque uno lo hacía sano, como claro. quería lo que Y comer uno. claro, Y ahora y, todo y envasado está matándolos, pero a largo plazo, ¿no? sí, y El sistema quiere que sean como uno quiere. los desayunos antiguamente no eran desayuno, té y pan, eran como almuerzo. Eran buenos desayunos, no como ahora, Ya, por lo que me contaba mi madre de su papá, sí, que trabajaba en el campo. es complicado porque el mundo rural, ¿cierto? El mundo rural es muy distinto a la ciudad y siempre ha sido distinto. Antes la ciudad vivía la élite, ¿cierto? Y en los márgenes de la ciudad vivía la población, ¿ya? En esta,
y esto es lo último para que terminemos porque estamos pasados en la hora, me van a retar, ¿ya? Ahora ni siquiera la fruta es tan sana como uno piensa. Lo que pasa, chiquilla, es que hay harto Está mito. buena la conversación. Es que estamos haciendo historia. ¿Quién habló? Jimena, sí. Es hacer historia. Y también hay que derribar mitos. ¿Ya? Yo soy químico. Soy químico. ¿Ya? Conozco de la química, conozco los beneficios y conozco los daños que hace muchas veces. Es importante que las nuevas tecnologías en cuanto a envasado, como dice el amigo por ahí, ¿ah? A los envasados, ¿cierto? Es para darle más duración a los alimentos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos durar esos alimentos? ¿Cierto? Yo esos alimentos envasados, si los saco del refrigerador, ¿cierto? Y lo dejo a temperatura ambiente en 2 días se me echa a perder. Sí, pues, ¿Cierto? obvio. Lo que es malo. Sí, se echa a perder al tiro. Ese producto envasado, si yo lo dejo al sol, a la lluvia, a los 2 días está con hongo, ¿cierto? Cualquier cosa. Pero si ese Sí. producto envasado, yo le respeto, ¿cierto? La cadena de frío que tiene. Y lo llevo al refrigerador y lo saco y lo consumo al tiro, ¿cierto? El daño que debiera producir es el mínimo. ¿Ya? Se supone que como la población mundial es tan grande y necesitamos mucho alimento, con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? De ahí les voy a decir por qué. La alimentación, ¿cierto? Que hay una sobrepoblación y necesitamos producir mucho alimento para toda la población para que no se muera de hambre. Pero, aceleramos los procesos. Aceleramos los procesos productivos. Y es ahí donde está el problema, en acelerar los procesos productivos, ¿ya? Y no respetar los procesos de regeneración de la tierra, ¿cierto? Para que vuelva a crecer, ¿cierto? El alimento. ¿Qué hacemos ahora con la tierra? La damos vuelta un par de veces, le echamos La maltratamos. le echamos fertilizante, ¿cierto? Y listo, vuelve a ser, pero esa tierra se va desgastando. El señor Plaza quería hablar. Sí, referente a la alimentación, estaba recordando que mi abuelo siempre nos decía que teníamos que tomar desayuno como reyes, almorzar como príncipe y tomar once como mendigo. Esa es la santa verdad. Correcto. Pero, como dijo el compañero por ahí, ¿cierto? Porque no todos somos iguales, ¿cierto? Ya hay algunos cuerpos que trabajan distinto. No todos, por supuesto, porque en el 95% somos todos iguales. Hay un 5% de la población mundial que es distinta y hay que respetarla. Hay que respetar ese proceso. El organismo no es igual para todos. Claro, pero con respecto a ciertos estímulos funciona igual. ¿Ya? Y esos estímulos pueden ser alimentos, drogas, agua, alcohol, un montón de cosas. Piensen, los norteamericanos, ¿ya? Los norteamericanos, que ellos no tienen cultura, porque eliminaron a todos sus pueblos originarios de una pura pasada, no se quedaron con ninguna creencia, ¿ya? Ellos crecieron en base al alcohol. Al alcohol. Son grandes bebedores de alcohol. Y no tomaban agua. ¿Por qué? Porque el agua que había en América cuando llegaron estaba contaminada con minerales, ¿ya? Con metales pesados, y eso hace mal. Hace mal. Entonces, ellos tomaban puro alcohol casi. Entonces, son distintos, ¿cierto? Es como una también, disculpe profesor, es como una también de las creencias que yo ponía atención cuando usted hablaba acerca de la Biblia y todo, que me recuerdo mucho, que decían de que antiguamente ellos se alimentaban de mucha legumbre porque decían que así estaban mucho más fuertes y que podrían sobrevivir mucho más a todo lo que pasaban. Es verdad. Tienen que pensar, Jimena, que Evelyn, no sé si ella me estaba hablando, Sí, Evelyn. tiene que pensar que
el hombre, el hombre que se paró de las 4 patas y se levantó en 2, ¿ya? Comía solo vegetales. Solo vegetales. Comer carne, porque nosotros somos del mundo animal. Pertenecemos a la familia de los animales, ¿ya? Somos una especie distinta, sí, porque pensamos, tenemos cerebro, expresamos sentimientos, entendemos el dialecto que hablamos entre nosotros, ¿ya? Los animales también tienen un dialecto que se entienden entre ellos, ¿cierto? Pero se supone que su cerebro es más pequeño y tienen menos capacidad, por lo menos, de pensar, ¿ya? Yo no Profesor, sé- y sáqueme de una duda, disculpe, sáqueme de una duda históricamente que siempre quise que me dieran un poquito de alguna respuesta, que siempre en la historia siempre a mí me enseñaron de que nosotros veníamos del mono, ¿Sí? pero también hay una parte que usted también recalcaba que era de la religión y todas esas cosas que nosotros veníamos de Dios. ¿Ya? Entonces ahí como que uno se hace muchas preguntas con referente a la historia y a lo que las creencias y la religión también a nosotros nos dice como seres humanos. Y con respecto a los ovnis y a un sinfín de cosas que eventualmente con los años la gente o los científicos, como usted quiera llamarlo, la historia, nos ha inculcado como muchas cosas con referente a de dónde nosotros venimos. Es verdad, la primera mujer encontrada se llama, pucha, se me olvidó el nombre, que estaba en 4 patas y era, Lilith. no sé si era Lilith, Lucy se llama, la primera mujer encontrada en el medio de África, ¿ya? Lucy se llama. Lucy se llama. ¿Y cuánto que se llama? Y sí, venimos o sea, no digamos de los monos porque suena bien despectivo, la verdad. Venimos de ese tipo de mamíferos. De un ¿Ya? experimento, dijo. Ah. Es chistoso. Y Ya. así nos ha pasado mucho tiempo que vamos a volver a ser monos. Yo creo que nunca hemos dejado de serlo. Piensa el trato que le hemos dado a las mujeres durante 2000 años. Seguimos en las cavernas con wifi y carreteras, supercarreteras, nada más. Seguimos Eso es cierto. siendo los mismos cavernícolas que éramos hace más de 2000 años. Seguimos siendo igual, exactamente igual. No hemos cambiado en nada. Si algo no nos gusta, le corremos bala, le corremos sable y se acabó la cuestión. Si algo no nos gusta como nos piensa, lo matamos, lo echamos al mar y hacemos lo que queremos. Eso, Profe, al fin y al cabo uno no sabe ser persona, no, lo que pasa es que ser humano. evolucionamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Cuando decimos que tenemos que pensar en un futuro para nuestros hijos, en un medio ambiente sano, ¿ya? Para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener un planeta saludable, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo contrario. Levante la mano, hable quien levanta la mano. Hay muchas personas que sí están con el medio ambiente, estamos reciclando, pero hay mucha gente que no entiende que no tiene que botar basura, que la tiene que llevar para su casa, porque hay mucha gente que tira la basura por su auto en la carretera y como que no comprenden que eso es contaminación. Y a la larga no le estamos dejando un futuro, en el caso mío, a mis nietas. Un futuro que se ve a la larga bien cochino. Es complicado porque las personas que debieran de tomar las decisiones sobre esto están preocupadas de otras cosas. ¿Ya? Usted, yo... Yo pienso muchos que de- la otra guerra va a ser por el agua. La contaminación la tenemos que tomar en nuestras manos, no empezar nosotros primero
¿Sabe lo para que pasa? que ojalá el vecino de al lado se pueda dar cuenta y decir, pucha, Uno si elimina, la hizo la vecina, que el la mutuo. haga el otro, la otra persona. Usted dice algo que es muy verdadero y que ha sucedido siempre. Son las bases de los pueblos las que se levantan y hacen los cambios. Y la élite, o sea, la clase dirigencial, en este caso, ¿cierto? A tanto machaqueo, ¿cierto? Hace los cambios. ¿Ya? Pero hay algo que la clase dirigencial ha hecho en estos últimos 50 años en Chile, que es subvalorar la educación. Gran parte del problema que tenemos hoy en día, ¿cierto? Es porque todos los días dicen que tenemos que educar a nuestros hijos, bla, 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 y un montón de cosas. Pero ¿qué educación le estamos entregando a nuestros hijos? La próxima clase seguimos, chiquillos. Es tarde, estamos todos cansados, está entretenida la conversación, aparte que estamos hablando de historia pura y dura. Sí, está súper entretenida. Gracias, profe. Súper entretenido. Pura y Un gusto, dura, profe, muchas gracias. pero Gracias, profe. yo les recomiendo, Entretenida la clase. Chao, profe, gracias. yo les recomiendo Gracias, que profe. lean. Entretenida la clase. Ya, que estén bien, Buenas noches, profe. que estén muy bien. Profe, ¿qué recomienda? Buenas noches. Ya, espérate, déjeme mutearlo. Alimentarse bien. No. Nos dejaron escuchar. Sí, ya, yo les recomiendo que comiencen a leer desde lo más fácil a lo más difícil. Leyendo uno se va informando de varias cosas que en la prensa y en la tele no salen. ¿Ya? Es verdad. Expande el chip que tiene uno. Así que hay que hacer trabajar nuestro cerebro, chiquillos. Ser críticos. Y leer, ser críticos. ¿Ya? Conocer. Cuestionarnos nosotros mismos qué estamos haciendo para mejorar el planeta. ¿Ya? Ya, chiquillos, un abrazo. Listo, profe. Un gusto. Muy participativo. Gracias. Los felicito. Profe, una Excelente pregunta, la- los que están aquí en la clase están ahí presentes, ¿cierto? No se toma asistencia. ¿Qué me está hablando? ¿Así? No, sin asistencia. Sin asistencia. Así que tranquilo. ¿Ya? Gracias, chiquillos, profe. Buenas noches a todos. Un abrazo para Profe, todos. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Bendiciones a Chaito. todos. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches, profe. Chaito. Buenas noches a todos. Profe. Buenas noches. Chao, Gracias, chao. profesor. Buenísima la Hablemos por el clase. WhatsApp. Excelente la clase. Hablemos por el WhatsApp. Disculpe, la tarea es para la otra clase, ¿verdad? Sí, para que la conversemos en la próxima clase. Muchas gracias, buenas noches. Chaito.